La supremacía, mis hermanos, y la soberanía de Dios. Dos atributos, como les decía ahorita, muy, pero muy importantes para la vida del cristiano. Y no más importantes, sino también alentadores para nuestra vida, mis hermanos. Y primero, mis hermanos, antes de ver la soberanía, tenemos que entender la supremacía de Dios. ¿Sí? Primero hay que entender la supremacía de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, el conocer la supremacía de Dios, mis hermanos, nos lleva a tener el concepto correcto de quién es Dios. ¿Sí? Porque a veces tenemos un Dios demasiado humano. El cristianismo de hoy se ha hecho un Dios demasiado humano. ¿Sí? Que se mueve por sentimentalismos, por tantas cosas, mis hermanos, que le quieren agregar. Eso, mis hermanos, el hacer a Dios tan humano, fue un error que los israelitas cometieron. Ellos lo cometieron, llegaron a pensar de Dios que Dios no haría nada respecto a su pecado. Sí, y un texto así rápido, no lo busquen nada, pero dice, estas cosas hiciste y yo he callado, hablando de Dios contra Israel. ¿Sí? Pensabas que de cierto sería yo como tú, yo te arguiré arguiré y pondrélas delante de tus ojos, ¿sí? Hablando de sus pecados. ¿Qué hizo Israel? Pensando que Dios era como nosotros, corruptos, que no hacemos nada respecto al pecado. ¿Sí? Entonces, si no entendemos la supremacía, vamos a tener un Dios muy humano. ¿Sí? Como les decía ahorita, un Dios que los cristianos del día de hoy piensan que por llorar, por gemir, por gritar, por clamar, van a pensar que van a mover a Dios y no es así. ¿Sí? Dios no se mueve por sentimentalismos, ni se mueve conforme a nuestro deseo. ¿Sí? Entonces, número uno, mis hermanos, ¿a qué se refiere la palabra supremacía? Creo que lo tengo ahí, mis hermanos, en la diapositiva. Creo, no me acuerdo. ¿A qué se refiere la palabra supremacía, mis hermanos? Bueno, la palabra supremo se refiere a lo que es más elevado en excelencia, rango y autoridad. ¿Sí? Ahí lo voy otra vez. La palabra supremo se refiere a lo que es más elevado en excelencia, rango o autoridad. La supremacía de Dios se refiere a su posición exaltada sobre toda la creación. La supremacía de Dios se refiere a su posición exaltada sobre toda la creación. Él está por arriba de la creación. ¿Sí? Es más excelente en rango, en autoridad, en todo. Él está más arriba que la creación. ¿Sí? Y lo entendemos muy básicamente. El carpintero, la silla no está más arriba que el carpintero. ¿Sí? El carpintero está sobre la silla y le puede hacer lo que él quiera porque él la diseñó y la puede hacer y reformar y lo que quiera. ¿Sí? Es lo mismo. Dios hizo la creación, Dios nos hizo a todos nosotros. Él está por arriba como creador. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la palabra supremacía. Ahora, lo interesante aquí, mis hermanos, es ver las implicaciones de la supremacía de Dios. Si le pueden dar a la siguiente diapositiva, mis hermanos, por favor. Implicaciones de su supremacía, mis hermanos. Vamos a ver 3, si no mal recuerdo. Número 1, hablando de la supremacía en la persona de Dios. ¿Sí? Y es parecido a lo que estaba diciendo ahorita. Infinitamente más excelente y de mayor valor que sus criaturas. No hay nadie que tenga más valor que Dios. No hay nadie que sea más excelente que Dios. ¿Sí? Infinita, más excelente y de mayor valor que sus criaturas. 2 textos. Isaías 40:17 y Salmo 2 del 1 al 4. Hay muchos más textos, ¿eh? Yo nomás elegí 2 que parecieran más claro posible. ¿Sí? Recuerde, mi hermano, que si no lo alcanza a anotar aquí, ya estamos poniendo las diapositivas ahí en el video. La siguiente, mi hermano, por favor. Los 2 versículos. Isaías 40:17 dice, todas las naciones ante él son como nada, menos que nada, e insignificantes son considerados por él. Salmo del 2, capítulo 2, 1 al 4 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyuntas y hinchemos nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Este salmo refleja el orgullo, la soberbia de la humanidad, ¿sí? Queriendo ir en contra de lo que Dios ha dicho que está bien y está mal,
o inclusive ya cuando se llegue el momento de Armagedón van a querer unirse contra Jehová. Sí, pues está claro, ¿no? Dios se va a burlar de ellos. Sí, no es nada del hombre delante de Dios. Entonces, Dios más excelente, mayor valor, hablando de supremacía en su persona. Ahora, la supremacía en la posición de Dios. La siguiente diapositiva, por favor. Hablando ya de su posición. Él es excelso sobre toda la creación y no tiene igual. Su persona que es de más valor, nada se compara a Jehová. Su posición habla de que Él está por arriba de su creación. Y no tiene, nada se le puede comparar a Él. ¿Sí? Salmo 97:9, ¿le pueden dar la siguiente diapositiva, por favor? Dice, porque tú, Jehová, eres alto sobre toda la tierra, eres muy ensalzado sobre todos los dioses, con D minúscula. No porque haya otros dioses, sino se refiere a los pedazos de yeso que también se hacían y de oro y falsos dioses que había en esos tiempos. ¿Sí? Nada, ninguno de esos, ni Buda, ni Mahoma, nadie de esos se compara a Jehová, al Dios de la Biblia. ¿Sí? Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí lo importante, el que él habita la eternidad, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Santo. Santo no nomás significa sin pecado, sino también significa apartado. ¿Sí? Él está parte de toda su creación. Él no es una criatura, ni se ve afectado por las leyes que Él puso en su creación. ¿Sí? Él está parte de todo. Él es santo. ¿Sí? Dios trasciende a su creación, mis hermanos. ¿Sí? Y Él trasciende sobre la corrupción de su creación. ¿Sí? Entonces, esta es la posición de Dios, está por arriba de todo. La supremacía de Dios en su propósito. La siguiente diapositiva, por favor. En su propósito, mis hermanos, respecto a su supremacía. Él está en el centro mismo de todas las cosas y las dirige todas hacia una grande meta, su propia gloria. ¿Sí? Esa es la supremacía de Dios hablando de los propósitos. ¿Sí? Él está en el centro mismo de todas las cosas, ¿sí? Y las dirige todas hacia una gran meta, su propia gloria. Aquí no importa lo que yo quiera hacer, ni cuánto dinero gane, ni el renombre que yo quiera tener en la humanidad. O no importa que usted tenga un gran renombre en esta sociedad, porque al final todo es para la gloria de Dios y lo que usted haga, pues, es irrelevante. ¿Sí? Porque todo Dios lo está obrando para su propia gloria. Gloria a Dios que somos parte de que todo obre para la gloria de Dios. Que Dios nos quiere usar para que todo obre para su gloria. Romanos 11:36, un texto yo creo que muy conocido. Pablo, al final, conclusión, después de hablar de la salvación, de la grandeza de ello, que Dios nos haya escogido, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siglos. Amén. ¿Sí? De Él, por Él, para Él es todo. ¿Sí? Texto central, y ese es el texto que tiene tarea, mis hermanos. La siguiente diapositiva, por favor. Ese texto está muy bonito, me gustó mucho, ¿sí? Porque resume muy bien la supremacía de Dios. ¿Sí? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Eso es la supremacía de Dios. Esa es su tarea. Cada palabra tiene un significado. Su magnificencia, su poder, la gloria y lo que implica esa palabra. Lo que implica que Dios sea
en su magnificencia tenga todo el poder, tenga toda la gloria, tenga toda la victoria sobre todo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, esa es la supremacía de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de su soberanía, que es donde más tiempo me voy a gastar. La soberanía de Dios. ¿Sí se entendió supremacía? Él está sobre nosotros, ¿sí? Más alto que nosotros. Sobre nosotros. ¿Qué significa la palabra soberanía, mis hermanos? La palabra soberano significa principal o mayor, ¿sí? Supremo en poder o superior en posesión a cualquier otro. El título soberano viene del prefijo latino super, el cual significa sobre o por encima de. Se refiere a uno que gobierna sobre otros con autoridad. Eso es lo que significa la palabra soberanía. ¿Sí? Sobre o por encima, el que gobierna con autoridad sobre otros. Ahora, ¿qué es la soberanía de Dios? ¿Cómo lo aplicamos a Dios? Es el atributo divino, mis hermanos, que se puede definir como el ejercicio de su supremacía. Sí, ya vimos que Dios está sobre todo y que Él tiene toda la autoridad y que nadie es como Él y que sus criaturas, nada y nadie puede compararse a Jehová. Él está sobre todo. Entonces su soberanía es ejercer esa posición que Jehová tiene. Es ejercer esa centralidad de sus propósitos sobre su creación. ¿Sí? A eso se refiere que aunque la soberanía de Dios es el ejercicio de su supremacía. Eso quiere decir que Él está sobre todo y sobre todos y Él obra como Él quiere y no hay nada que estorbe su voluntad. ¿Por qué? Porque consecuentemente que Dios está sobre su creación, Él puede hacer lo que Él quiera con ella. Y no hay nada que estorbe su voluntad. ¿Sí? La silla no le va a decir al carpintero cómo hacerla. Yo puedo hacer lo que quiera con la silla porque yo la hice, yo compré la madera, yo la estoy armando, todo. ¿Sí? Es la libertad para hacer su voluntad. La supremacía de Dios es su posición. Esto es bien importante y lo vamos a ver al final. La supremacía de Dios es su posición y su soberanía es la acción libre de su supremacía. La supremacía de Dios es su posición. ¿Sí? Y su soberanía es la acción libre de su supremacía. Nadie puede frustrar sus consejos, impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. No lo vamos a tocar en este estudio, mis hermanos, pero todavía se puede ver los títulos de Jehová en la Biblia. Rey de reyes, Señor de señores y otros títulos que tiene demostrando su soberanía y su supremacía. Mis hermanos, cuán diferente este Dios al Dios que se predica hoy en día. ¿Sí? Entonces quiero que se dé cuenta, mis hermanos, de las implicaciones que tiene el decretar, de las implicaciones que tiene el decir la palabra positiva o yo comando o los ángeles, quién sabe tantas tonterías han sacado. Si decimos que Dios se mueve a mi decreto, entonces Dios ya deja de ser Dios, porque Dios se mueve a lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Entonces ya estamos atentando contra la soberanía de Dios. Quiero que se dé cuenta, mis hermanos, como ya se los he repetido varias veces en el estudio, que a veces cositas tan pequeñas tienen implicaciones muy fuertes teológicamente hablando. ¿Sí? Entonces por eso hay que constantemente estar estudiando, número uno, y número dos, escudriñando todo lo que se llega aún aquí mismo, mis hermanos. Ahora, ¿cuáles son los límites de su soberanía? ¿Hasta dónde llega la soberanía de Dios? Él no está sujeto a norma ni ley, ¿sí? Alguna fuera de su propia voluntad. De manera que la respuesta más rápida es que no hay nada que salga de su gobierno. No hay nada. ¿Sí? Ahorita vamos a ver el poder permisivo de Dios. Eso es importante. ¿Sí? Pero no hay nada que salga del gobierno de Dios. Y cuando digo nada es literalmente nada, mis hermanos.
Yo recuerdo que el hermano Carlos, su pastor, decía, ni una hoja se mueve, ni una hoja cae, ni una bala se mueve sin que Dios lo permita. Y es así, mis hermanos, literalmente, así es. ¿Sí? Los límites de la soberanía, límites hablando entre comillas, ¿verdad? Sobre la creación. ¿Le pueden dar la siguiente diapositiva, por favor? Su soberanía sobre la creación. ¿Sí? Fíjese bien. Su soberanía, o su libre voluntad, o su libre acción sobre ella, está sobre la materia inanimada, como también sobre los seres irracionales. ¿Sí? ¿A qué me refiero con materia inanimada? La madera es materia inanimada, la silla es materia inanimada, las estrellas son materia inanimada. Inanimada quiere decir sin vida propia. ¿Sí? La lluvia, el agua es materia inanimada, todo eso es materia inanimada. ¿Sí? Cuando hablo de seres irracionales, me refiero a seres vivientes, pero que no tienen conciencia de sí mismos. ¿Sí? ¿Qué es un ser irracional? Pues todos los animales. Las plantas, todo eso son seres irracionales. ¿Sí? Salmo 135:6, que nos demuestra la soberanía de Dios sobre la creación. ¿Sí? Todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, y en los mares y en todos los abismos. Todo lo que quiso Él ha hecho. Tanto en lo inanimado, cielos, tierra, todo, como en lo irracional. ¿Sí? ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Ok, antes de eso, hablando de la creación, mis hermanos. ¿Sí? ¿Cómo vemos la soberanía de Dios sobre la materia inanimada? Bueno, aparte de ese versículo, está el diluvio. ¿Sí? Dios ordenó que descendiera el agua y inundara todo, y descendió el agua. ¿Sí? Sodoma y Gomorra. Dios les dijo que le iba a dar castigo, fuego y azufre, y Dios ordenó fuego y azufre del cielo. ¿Sí? Esos son ejemplos de cómo Dios también tiene esa soberanía sobre la materia inanimada. ¿Sí? Sobre seres irracionales, ¿qué ejemplos les puedo dar? El arca de Noé. ¿Sí? Dios ordenó a los animales que fueran al arca y de 2 en 2 y todo eso. ¿Sí? Fue Dios el que lo hizo. También tenemos otro ejemplo con Adán. ¿Sí? Dios fue el que le llevó todos los animales a Adán para que lo nombrara uno por uno. Amén. Ahora, ¿Dios podría crear o no crear? ¿Sí? No nos hizo porque estaba solo y se sentía triste. ¿Sí? Ahora, en la creación, a Dios, y hablando ya también de los animales, a unos los hizo frágiles y a otros no. A unos los hizo más grandes y a otros más chicos. ¿Por qué? Porque así quiso. Mucha de la respuesta que le voy a dar hoy de por qué. Porque así la voluntad de Jehová. Se acabó. ¿Sí? Esa es la respuesta, ¿sí? A muchas cosas, ¿sí? Porque así es su voluntad. ¿Por qué lo ha hecho así? Porque así es su voluntad. Hablando ya de personas, ¿por qué a uno les dio la inteligencia y premio Nobel y se van al infierno? Porque fue su voluntad. ¿Y por qué a otros no nos dio esa inteligencia? Porque es su voluntad. ¿Por qué usted es más chaparro, más alto? Pues porque es la voluntad de Jehová. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Ahora, la soberanía de Dios sobre los hombres. Es el que estamos viendo ahí. Proverbios 21:1. La siguiente diapositiva, por favor. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. El corazón del hombre está en las manos de Jehová. El de todos. El de Faraón, el de los gobiernos, todo. Todos, mis hermanos. Por eso, como decía mi hermano Isaac ahorita, yo creo que es algo que todos compartimos. Primero oramos. Porque sabemos que el corazón de mi jefe, que el corazón de mis papás, que el corazón de mis vecinos, que el corazón de mi esposa, está en las manos del Señor. Y Él lo inclina como Él quiere. De manera que si me dan, y esto es la parte de la aplicación que tenemos adelante, pero de manera que si me dan o no me dan el trabajo, si mi esposa se sujeta o no se sujeta, Dios lo permitió. Es la voluntad de Dios. Sí, estamos hablando del poder permisivo de Dios. ¿Sí? Daniel 2:21. Él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Fíjese, Él es el que termina un tiempo, cuándo comienza y cuándo acaba. ¿Sí?
Él es el Dios que ha dado las oportunidades. ¿Quién la tiene y quién no la tiene? Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Lo que decía ahorita. Quien haya entrado aquí en México, quien haya entrado en Estados Unidos, quien haya entrado ahí en Rusia, Dios permitió que entrara. ¿Sí? Dios tiene el corazón de todos en sus manos. La soberanía de Dios, mis hermanos, sobre Satanás y sus demonios. La siguiente, por favor. También, mis hermanos, Dios es soberano. A diferencia de lo que muchos cristianos predican y viven, de hecho, ¿sí? Satanás está bajo la orden de Jehová. ¿Sí? Job 1.12, la siguiente diapositiva, por favor. Job 1.12. Sí. Y dijo Jehová a Satán, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió ese Satán delante de Jehová. Entonces cuando Satanás está delante de Dios, y cuando Dios le permite que Satanás toque ciertas y u otras que no, cosas a Job. ¿Sí? Satanás no actuó hasta que Dios le dijo que actuara. Quien trajo a Job a la conversación fue Dios, no Satanás. ¿Sí? Satanás no actúa si no es porque Dios le permite. Mateo 8, 31 al 32. Mateo 8, 31 y 32. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos. Y les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos. ¿Quién es que le está hablando ahí? Jesús. ¿Sí? Él les dijo para dónde se fueron y para allí se fueron. Ya que después se echaron para el acantilado, pues ya es su problema. Pero Dios les permitió. No se movieron hasta que Jesús les dijo. ¿Cuándo y dónde? ¿Sí? Entonces Dios está sobre Satanás, sus demonios. Dios está sobre los hombres. Dios está sobre su creación. Y hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Sí? Tengan mucho cuidado, porque muchos cristianos el día de hoy, sobre todo los arminianos, le dan mucho poder a Satanás y a esos demonios, ¿sí? De que yo te reprendo y no sé qué tantas cosas. No, mis hermanos. ¿Sí? Pídale a Dios. Si está teniendo presión, pídale a Dios. Ruégale a Dios y que Dios lo haga. No este niño, mis hermanos. Decía A.W. Pink, dice, el Creador es soberano absoluto. Ejecuta su propia voluntad. Efectúa lo que le agrada. Y no considera sino su propia gloria. ¿Qué osará disputar su voluntad? Murmurar contra él es pura rebelión. Discutir sus caminos es cuestionar su sabiduría. Criticarle es pecado de la peor especie. Criticarle es pecado de la peor especie. Esa frase me impactó. O sea, de todas las especies somos la peor. ¿Por qué? Porque cometemos el osado pecado de criticar a Dios. O sea, las criaturas gimen a una por la redención. Y nosotros, las estrellas se mueven al orden de Jehová, los mares se detienen a la orden de Jehová. Y nosotros decimos que no a la orden de Jehová. Porque cuántas veces no he escuchado, acércate a Cristo, ven a Él te va a perdonar. Y cuántas de todas esas veces nos ha dicho, no. ¿Y sabes qué? Tiembla porque Dios te permitió decir que no. Ahorita lo vamos a ver. Tiembla. Que Dios te diga, que permita que te digas que no. Ahorita lo vemos. La soberanía de Dios, mis hermanos, en la salvación. Es un tema muy controversial, mis hermanos. La soberanía de Dios en la salvación. La salvación es de Jehová. Y si usted duda en eso, lea Jonás. Si usted duda que la salvación le pertenece a Jehová, lea Jonás. ¿Sí? Y se va a dar cuenta cómo Dios salva a quien le plazca salvar, perdón. Él hace lo que quiere con lo suyo, Mateo 20:15. Esto, mis hermanos, es muy distinto a la creencia popular. La creencia popular cristiana, ¿sí? Popular, no quiere decir que es la correcta, es que todos somos hijos de Dios. Pero inclusive a veces dicen, Cristo murió por todo el mundo, pero solo algunos se salvan. Ahora, eso tiene media verdad, ¿eh? Y eso es lo peligroso, y eso es por lo importante que tenemos que estudiar. Porque esa frase tiene media verdad.
Dios murió por todo el mundo, pero solo algunos se salvan. No le pregunto ahorita, ustedes opinan. Fíjense, aunque lo anterior, mis hermanos, pueda sonar verdad, ¿sí? La realidad es que esa frase está distorsionando la soberanía de Dios, mis hermanos, en la salvación. Porque sí murió, perdón, me estoy trabando. Porque si asumimos que Dios murió por todos y solo algunos se salvan, consecuentemente, mis hermanos, el sacrificio de Cristo no fue suficiente y el hombre tiene más poder que Dios. Si Cristo murió por todo el mundo y solo algunos se salvan, entonces el sacrificio de Cristo no fue lo suficientemente eficaz para salvar a todo el mundo, y quiere decir que el hombre se puede resistir al llamado de Jehová. ¿Se da cuenta? Las implicaciones de una frase. ¿Sí? La Biblia, mis hermanos, nos enseña que Dios escogió un grupo desde antes de la fundación del mundo. Sí se salva un grupo, pero Cristo no murió por todo el mundo. ¿Sí? Y a ese grupo lo predestinó para salvación. Y solo ese grupo, mis hermanos, solo por ese grupo Cristo murió. Y es solo ese grupo quienes Dios ha decidido salvar y quienes ciertamente han sido y siguen siendo salvados hasta nuestros tiempos. Dios sí determinó un grupo, Dios escogió un grupo, ya lo vimos el domingo antepasado, hablando de la predestinación y los elegidos. Dios sí eligió un grupo, Dios sí predestinó ese grupo, pero Cristo solamente murió por ese grupo. Eso se le conoce como la expresión limitada. ¿Sí? Dios solamente murió por un grupo. El grupo escogido desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Y ese grupo es el único que se va a salvar. Nadie más. Y eso rechina en el corazón del no creyente. Eso rechina en el corazón de aquellos que critican a Dios. Y entonces vamos a llegar a ese punto. Hay un texto clave, mis hermanos, para entender esto. Efesios 1, 3 al 6. Ahí lo subrayé en azul las palabras importantes. Después vamos a regresar a tele. Ya estamos en ella, mi hermano Isaquillo. Fíjense lo que dice, Efesios 1, del 3 al 6. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Importante, subrayada. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Está bien claro. Dios escogió un grupo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Dios desde antes de la fundación del mundo organizó, movió, orquestó todas las cosas a nuestro alrededor para que un día llegáramos a esa cita inevitable, irresistible con nuestro Señor Jesucristo para salvación. Predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él lo decidió. Nada más. Tan sencillo como eso. Para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. Esto es la soberanía de Dios sobre la salvación. Su voluntad y para su propia gloria. Y Él eligió un grupo porque lo quiso elegir. Y este lo predestinó porque Él lo quiso predestinar. Ahora, dice Él nos escogió. Dios fue quien comenzó la obra, ¿sí? Y no fue que Dios vio que yo iba a creer. Hay cierto sector del cristianismo que cree que Dios se adelantó en el tiempo y vio que Germán a su momento iba a creer, iba a aceptar a Cristo, ¿sí? Y por eso lo escogió. Eso es incorrecto. ¿Sí? Porque nadie quiere a Dios. No hay justo ni uno, no hay quien le busque. ¿Sí? Ahorita vamos a leer, yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí. Dice Jesús a sus apóstoles. ¿Sí? Eso es la total depravación del hombre, que ya llegaremos a ello con las 5 doctrinas de la gracia. ¿Sí? El hombre está totalmente corrompido, somos malvados de corazón, somos malos de corazón, ¿sí? De manera que es imposible que nosotros mismos podamos escoger a Dios. ¿Sí? Como le decía Juan 15:6, no me dijiste vosotros a mí, mas yo los elegí a ustedes. Jesús hablando a los apóstoles y a todos nosotros.
¿sí? Él nos predestinó, como ya les había dicho, Hechos 13:48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Sí? Cuando empezó la iglesia, ¿sí? Que ya lo habíamos visto en Hechos, la iglesia primitiva, se iban salvando, 3,000 la primera vez, ¿sí? Y luego dice, ¿sí? Que únicamente los que estaban ordenados para vida eterna, ¿sí? Eran los que estaban siendo los que creían. Y según el puro afecto de su voluntad. Mis hermanos, fue por su soberanía que nos eligió. No hay requisitos como tales para ser elegidos de Dios. O sea, Dios no se fijó en que tuvieran esto, esto y esto y esto, y a esos que tengan eso, los voy a escoger. No. Fue simplemente su voluntad que Él quiso salvar. Ahora, ¿qué hay de los que no son salvos? ¿Es acaso un gesto nomás caprichoso y tirano de Dios que a ti sí y a ti no? Es una pregunta que a mí me han hecho, hermanos. Y es una pregunta que usted como maestra de los niños se la van a preguntar. ¿Y qué de los no? O sea, Dios escogió uno sí y otro no, y uno sí y otro no. ¿Cómo responderíamos a eso, mis hermanos? Dios no escogió así, mis hermanos. La respuesta es no, no es un acto maligno ni caprichoso de Dios. Todo lo que Dios elige, mis hermanos, Dios en sí mismo, está basado en su rectitud y bondad intrínseca. Intrínseca quiere decir que en sí mismo, o sea, por naturaleza Él es bueno. Él no hace nada malo. No manda al infierno nomás por mandar al infierno. De hecho, no manda. Romanos, y fíjese, la Biblia lo responde. Romanos 9, del 10 al 15. Creo que ese sí lo traigo, mis hermanos. ¿No? Ok. Romanos 9, 10 al 15, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron el mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, fíjese bien, antes que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Aquí es interesante el énfasis que hace Pablo. Antes de que nacieran, antes de que hicieran algo bueno o malo, Dios decidió llamar a uno y al otro no. Al otro simplemente dejarlo. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es injusto. Pablo lo responde. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Esta frase, diapositiva que sí, resume, yo nunca había podido encontrar una manera de decirle una sola frase. Luego, así lo enseñamos, pero nunca había encontrado la manera de decirle una sola frase. R.C. Sproul decía, nadie nunca ha recibido injusticia de parte de Dios. Algunos recibieron justicia y otros hemos recibido gracia. Fíjense lo que dice, mis hermanos. O sea, el ser humano piensa que Dios es injusto por mandarlos al infierno. No, 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 no. Lo que pasa es que ellos están recibiendo justicia, lo que merecen sus actos. ¿Sí? Juan capítulo 3, versículo 17 en adelante, si no me equivoco, dice porque ya estábamos condenados. Jesús no vino a condenar a nadie, porque ya estamos condenados por nuestros propios actos. De manera que simplemente Dios en su libre voluntad, soberano, ¿sí? Algunos recibirán justicia y otros recibirán gracia. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque es mi voluntad. ¿Es injusto? No, con ninguno fue injusto. Gloria a Dios. Que usted y yo recibimos gracia. Dios en su libre voluntad decidió escoger un grupo para destinarlo para salvación, para ser adoptado como pueblo. La soberanía de Dios en la oración. En la oración. La idea que tiene el cristianismo en general es que la oración puede cambiar las cosas. La oración no cambia las cosas. La oración tampoco cambia a Dios. Entonces, ¿para qué oramos? Número 1. La oración no tiene el objetivo de alterar el propósito de Dios, mis hermanos.
porque sus propósitos o decretos son inmutables. Si usted se pone a orar para cambiar la mano de Jehová, está orando mal. Si usted se pone a orar para que le diga a Dios, cambia la situación, sí, está orando mal. Número 2. La oración es el medio por el cual se ha de cumplir su propósito. Y cambian las cosas. La oración es el medio por el cual se ha de cumplir su propósito. Ahí tenemos el ejemplo de Elías. Llovió hasta que Elías oró. Dejó de llover cuando... ¿Sí? Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros y rogó con oración que no lloviese. Y no llovió. 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hechos 12:15. Cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando oramos, si usted ora y dice, Señor, te pido que cambie las cosas, y hasta ahí se queda, está mal. Qué diferente es pedirle a Dios, Señor, te pido que cambies las cosas, si así es tu voluntad. Te ruego, Señor, porque tu voluntad sea esta. Es muy diferente. Dios ha determinado la oración, mis hermanos. No se entristezca. Dios determinó la oración. Ahorita tenía uno, no sé si la diapositiva que sigue. Dice, el propósito de Dios es que su voluntad se cumpla por los medios que Él mismo ha decretado. Y por haber Dios prometido ciertas cosas, es que nosotros podemos pedirlas con plena certidumbre de fe. La oración, fíjese bien, y ya lo hemos enseñado, la oración no es para cambiar las cosas, es para cambiarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado todo en su soberana voluntad. Y su voluntad siempre es lo mejor para nosotros. ¿Sí? De manera que si oramos pidiéndole a Dios nomás que cambie las cosas, nomás porque sí, estamos mal, mis hermanos. Hay que pedirle a Dios que sea su voluntad. Y que si estamos pidiendo erróneamente conforme a su voluntad, pues que Dios nos ayude a saber cuál es su voluntad. Y le voy a decir algo. Y creo que ya nos lo compartían así. La voluntad relevada, Dios no se la va a volver a decir. Y es cierto. Y a veces se nos puede olvidar más, ¿eh? Recuerda eso. Y para eso estamos como hermanos en Cristo, para recordarnos mutuamente que la voluntad revelada de Dios ya no se la va a volver a revelar, ya no se la va a volver a decir Dios. Aquí está. ¿Sí? La que no, pues pídale a Dios. ¿Sí? Por eso es importante orar que todas nuestras decisiones sean como su voluntad. Y mis hermanos, si estamos tomando una decisión que va claramente, una cosa es lo que nos conviene y otra lo que nos conviene, pero lo que está claramente que es pecado, pues hermano, usted no tiene nada que orar. Tú lo que tienes es retroceder y arrepentirse. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, esa es la oración. La soberanía de Dios es la salvación. Ahora tenemos que hablar del poder permisivo de Dios. El poder permisivo de Dios, mis hermanos. Si Dios es soberano y todo está bajo su gobierno, ¿qué hay de la desobediencia del hombre? ¿Por qué el hombre le puede decir que no a Dios? ¿Por qué el hombre se puede resistir? ¿Por qué el hombre le puede rechazar? ¿Por qué el hombre puede ignorar las amonestaciones de Dios? Porque Dios así lo permite. En su libre acción de su supremacía, ¿sí? Dios en su voluntad permite, quita la mano, ¿sí? sobre algunos, sobre la humanidad, ¿sí? Para que Él permita que lo rechacen, que simplemente salga lo que hay en el corazón humano. Desobediencia, rechazo, ignorancia, desprecio por Dios. Y simplemente Él lo permite. Temblemos cuando Dios permita que pequemos. Hermano, pequé porque Dios ahí lo puso. No. Dios no lo pone. Número 1, ya lo vimos el domingo pasado. Dios no lo pone.
Y número 2, si ya cayó, cuidado, Dios lo permitió. Dios lo permitió. Dice, hermanos, si queda el sufrimiento del cristiano. Porque Dios tiene control, el COVID, el cáncer, el estornudo, todo. ¿Por qué Dios permitió que Esteban fuera apedreado y luego, días después, Pedro saliera libre de la cárcel? ¿Por qué? Porque así era la voluntad de Dios. Y les repito y les voy a volver a leer el texto que leímos el domingo. Porque resume muy bien esa traducción para qué el cristiano sufre, o por qué Dios permite el sufrimiento sobre el cristiano. Estas pruebas, ¿sí?, demostrarán que su fe es auténtica. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida, ¿sí?, es para que el metal, el oro puro, salga a relucir. Esas pruebas es para que nosotros tengamos ánimo de que mi fe en medio del cáncer, ahí estuvo. De que mi fe en medio del peligro, ahí estuvo. De que soy obra auténtica de Jehová. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y como lo vimos el domingo, ¿de quién viene la gloria, la alabanza y la honra? De Jesús para nosotros. Es increíble. Es increíble, es impensable que Él me diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ojalá que Dios me diga eso. Por eso Dios permite las aflicciones del cristiano, para formarnos más a la imagen de su Hijo. ¿Sí? De manera que si entra la enfermedad en su vida, pues ahora sí que Job dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Es el nombre de Jehová bendito. Pues su voluntad y Dios me va a ayudar a salir adelante. Mis hermanos, si hay mejor ejemplo de la soberanía de Dios, de cumplir la soberanía, de obedecer la soberanía de Dios, es Cristo. El Padre mismo se restringió su soberanía porque entregó a su Hijo y lo dejó ahí en la cruz, porque Él determinó que le iba a entregar. Cristo en Getsemaní, ¿cómo oró? Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo mismo está sometiéndose a la soberanía de su propio Padre, los decretos de su propio Padre. ¿Sí? Por último, la soberanía de Dios y nuestra respuesta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, mis hermanos, al entender que Dios es supremo, que está sobre nosotros y que es soberano, que nada se mueve sin que Él no lo permita? Mis hermanos, la primera respuesta del hombre a la soberanía de Dios debe ser reverencia y obediencia. Reverencia y obediencia. Me gozaba con el canto ahorita. Yo traía el mensaje ya. Realmente decir, cuán grande eres. Que me hayas querido voltear a ver a mí. Y tu nombre sobre todo es. Y toda rodilla se va a doblar. Gracias porque me permites doblarme ahorita. Y lo más importante, obediencia. De nada nos sirve decir gloria a Dios, aleluya, Dios es supremo y soberano, si su vida no lo demuestra. Y vuelvo y repito, siempre lo aclaro, no es perfección. No es perfección. Pero sí siempre hago énfasis en eso, es que es una nueva naturaleza. Es un cambio, y lo vimos el domingo, es una regeneración. Dios cambió mi corazón. Y ahora quiero agradarle, quiero buscar. Y cuando me equivoco, cuando peco, me siento un dolor en mi corazón. Y si no lo siente, escudriña, porque a lo mejor no es salvo.
Y no más remordimiento, sino arrepentimiento. Mis hermanos, debemos ser bien cuidadosos en cómo estamos viviendo. Y que esto, el conocimiento, mis hermanos, le lleve a cambiar su actitud hacia Dios. No hacia mí, hacia Dios. Hacia Dios. Con reverencia, mis hermanos. Dios nos dice, sí que tenemos libertad de acercarnos confiadamente y agua Padre, sí. Hermoso. Pero no se olvide quién es. No se nos olvide quién es. Yo espero que si en la mañana no alcanzo a orar bien por alguna situación, vaya todo el camino pidiéndole perdón a Dios. Te perdía. Yo espero, mis hermanos, que a partir de ahora sus decisiones las consulte a Dios. Mi trabajo. ¿Dónde trabajo? ¿Cuándo trabajo? ¿Dónde? Todo. El trabajo. Si su esposa no se sujeta y luego le va a compartir algo que aprendí, déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. Usted nomás, ore, Señor, ya le dije que no fuera, pero mira, ahí se va, ya, ahí va ya. Tráela con lazos de amor, sí. Igual su marido, hermanos, igual su esposo, nosotros. Igualito, mis hermanos. ¿Sí? Señor, cámbiale el corazón. Se deja de problemas matrimoniales. ¿Cuál problema matrimonial? Si lo dejo en las manos de Jehová, ¿cuál problema matrimonial? ¿Cuál, hermano? ¿Por qué divisiones en el cristianismo? ¿Sabe por qué? Porque no confían que Dios es soberano. Por eso. Porque no confían, porque ahora salieron con que no, esa no es la que Dios quería para mí. No. Este es poder permisivo de Dios, Y si no oraste por ella, pues así te vaya. Dios es soberano, mis hermanos, y permite, y a David le permitió. David le permitió. ¿Qué hizo Dios? Nomás quitar poquito su mano. Nomás quitar poquito su mano. Si no estamos pegados a la vida. Y Dios quita poquito su mano. Nos vamos a ir directo igual que David. Si entendemos que Dios es soberano, va a haber menos problemas congregacionales. De veras. Porque lo que el hermano dijo, Dios permitió que lo dijera. Porque lo que me llegó a mí, Dios permitió que me llegara a mí. Porque la hermana que cambió el arreglo, Dios permitió que la cambiara por ese color que a mí no me gusta. Porque barrieron como no nos gusta. Dios lo permitió. Dios lo permitió. Entonces yo como eso. Y trabajo, lo vamos a ver con Pedro, en la carta de Pedro. El trabajo. ¿Cómo reaccionamos a mi jefe? A los demás. Dios permite que me regañen o que no me regañen. Dios permite que me den gracia o que no me den gracia. Aunque sea jefe. Ya me han hablado 2 que 3 que yo acá de Señor, ayúdame. Ya. Pero Dios lo permitió. Dios lo permitió. Y trabajar conforme, hacerlo todo conforme al Señor. Lo vamos a ver en 2 de Pedro, en 1 de Pedro. Trabajar todo y hacer todo conforme para el Señor, hablando del trabajo. Y la casa, lo mismo, mis hermanas. Hacerlo todo conforme para el Señor. ¿Sí? La casa que que usted tiene ahorita fue la que Dios determinó que usted tuviera. Los hijos son los que Dios determinó que usted tuviera. Los carros son los que Dios determinó que usted tuviera. Y ya. Mis hermanos, si entendemos bien la soberanía de Dios, mis hermanos, y la estudiamos y la analizamos y leemos cómo muchas personas en la Biblia, es más, mis hermanos, y eso es tema del domingo, muchas personas de la Biblia del Antiguo Testamento han reaccionado mejor que nosotros a la soberanía de Dios. ¿Sabe por qué? Se los voy a adelantar.
Porque tienen una relación íntima con Él. Esa es la diferencia de muchos del Antiguo Testamento y nosotros. Ellos tenían una relación íntima con Dios. Moisés lo vio. Yo no lo he visto. Mis hermanos, si los hombres piensan que es apropiado rendir homenaje y honor a los reyes y gobernantes de la tierra, cuyas vidas son mortales y cuyos reinos frágiles y temporales, ¿cuánto más debería la humanidad honrar al Rey eterno, cuyo reino permanece para siempre y sobre todo nosotros? Alabanza y gloria es digno Él, ¿sí? El conocimiento de esta verdad, mis hermanos, no es solamente para informar o satisfacer su curiosidad, mis hermanos. Esta verdad debe llevar al cristiano a cambiar ciertas actitudes respecto a Dios. Nos debe de llevar a un temor santo ante el Señor. Obediencia total. Entera aceptación a la voluntad de Dios. A un profundo agradecimiento. A una profunda oración. Y a vivir como Él quiere que vivamos. Porque Dios es soberano. Porque Él está sobre mí. Y más ahora que somos comprados por precio. Todo mi cuerpo pertenece a Él. Todo lo que hablo debe ser para su gloria. Especialmente cuando evangelizamos. Mis hermanos, les repito, creo que está la última diapositiva, si la pueden poner por favor. La supremacía de Dios es su posición y su soberanía es la acción libre de su supremacía. Nada, ni una hoja cae si Dios no lo permite, ni una bala se mueve si Dios no lo permite. Por eso dice Jeremías, por su gloria, por su misericordia no hemos sido consumidos. Y ya.